¿Un nuevo ángulo de cámara? ¿Qué significa esto? Ah, claro que tengo una nueva cámara. Por eso también se escucha bien sin necesidad de otro micrófono. Pim, pam, toma. Tú eres un chico Disney. Tú has crecido en tu infancia con las películas clásicas tipo Blancanieves, Cenicienta, La Sirenita, La Bella y la Bestia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, tengo aquí un libro curioso que se inspira bastante en los cuentos de hadas. Y estoy hablando de cuentos de Bere. El primero de una biología, actualmente es una biología. Y el primer tomo se llama El último dragón. Y claro, cómo no, está escrito por Javier Ruescas. Es interesante la historia de esta saga, porque en un principio era una trilogía y estaba publicada por editorial Versátil. Y Javier Ruescas dijo, oye, ¿y si, o sea, ya han pasado bastantes años, ¿y si adquiero los derechos de vuelta? Y la editorial le dijo que, oye, ningún problema, toma tu saga. Además, nosotros nos estamos enfocando más en la romántica, así que este libro en esta saga en nuestro catálogo, pues como que no pega mucho. Y bueno, pues Javier Ruesca, él hizo su propio vídeo, claramente promocionando que volvía a la saga y haciendo un poco más de énfasis en lo que es el hecho de tener la historia de vuelta en sus manos, reescribirla, haberla releído para eso y cómo es que cambió bastantes cosas. O sea, en sí, la historia es la misma, solo que, claro, en vez de ser 3 libros son 2. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que el primer tomo tiene el primer libro completo y la mitad del segundo. Y ya el segundo volumen tiene la otra mitad del segundo libro y el tercer libro al completo. Algo interesante, algo bastante guay. Y bueno, como no, esto lo tenía ya comprado de antes, pero pues me tardé la vida en empezarlo. ¿Por qué? Pues porque hace falta que explique el por qué. La cosa es que por fin me puse a leerlo y fue una lectura bastante amena, aunque claro, con sus cosillas, sus más y sus menos. Al menos a mí no me convenció del todo, pero no es que le haya dado un 2,5, no, o sea, tranquilos, es un buen libro. Lo que pasa es que a mí, quizá para mí, pues no fue el momento en lo que se refiere a la edad, porque quizá, seguramente esto para alguien más joven esté mucho mejor. Pero a mí, que me pillas con 24, pues quizás es que haya llegado yo tarde. Y además, el hecho de haberme tardado en empezarlo, pues quizá haya influido. Pero antes de empezar con la reseña, recordad que os podéis suscribir al canal, dejar un like en el vídeo, dejar un comentario, lo que sea. También podéis seguirme en mis redes sociales de Instagram y de Threads. En este libro nos situamos en el continente, pero más en concreto en el reino de Bérez, porque bueno, son los cuentos de Bérez. Nos vamos a centrar en una chica llamada Duna Azuladea, que quiere, digamos, cambiar unas cuantas cosas en el mundo, como por ejemplo las leyes con respecto a los sentimentalistas, que son estas personas con poderes, lo típico de estas historias, siempre hay gente con poderes. Y también vamos a ver al propio príncipe de Bérez, el príncipe Adarel, quien acaba congeniando con esta chica y de repente ambos se ven envueltos en extrañas encrucijadas, ya que, como no, hay una especie de guerra ahí gestándose y el príncipe quiere evitarla por todos los medios posibles. Y resulta que el propio Adarel guarda un secreto que ni siquiera él mismo sabe, él no es consciente de ello. Vamos a empezar por lo que dije al principio, y es todo lo de los cuentos de hadas. Se nota muchísimo que este libro bebe mucho de la estética o de la... bueno, y de la narrativa de los cuentos de hadas. Aparte del hecho de que el libro empieza con un érase una vez, el modo en el que se detallan las cosas, cómo se narra todo, sí que parece sacado de alguno quizá de los cuentos de los hermanos Grimm, aunque yo no he leído ninguno, sí lo sé, sacrilegio. Pero lo que más hace obvio que esto es prácticamente como un cuento de hadas, son algunas de las referencias que se hacen a otros cuentos, como digamos el más obvio es a la Cenicienta. O sea, hay 2 ocasiones en las que se hace referencia a la Cenicienta. Y son tan obvias que tú dices, ¡ah! ¡Esta es la Cenicienta! Y luego hay uno que no sé si es de Rapunzel. No sé si es de Rapunzel, pero es que a mí me dio las vibras. Es como Rapunzel, pero fue mal. Y en general, pues tiene unas buenas vibras que te recuerdan a esas pelis de Disney, de las princesas Disney. Y me refiero al Disney que iba bien, no lo que hacen ahora, que es sacar remake tras remake tras remake tras remake. Y ¿por qué diablos una remake de Lilo y Stitch? Pero aparte de la narración, obviamente el mundo tiene que estar bien. Y hay buen world building aquí. Tenemos, por ejemplo, el hecho de que hay una especie de poesía que escribe la reina antes de llegar al trono. Y básicamente esa poesía guarda como el secreto de
de algo del reino para... ¿Cómo decirlo? Como que si descubres lo que quiere decir el poema, porque obviamente es algo muy intrincado y hay algo de unas musas, como que son las musas quienes le dicen el poema y ella lo dicta, si descubres el significado es como que adiós al reino, o sea, tienes la clave para hacerte con el reino. Y tiene muchísimo detalle, sobre todo cuando se pone a hablar de algunos que otros personajes secundarios y según qué zona del propio reino, que si Belmont, que si Manser, también Aldas, ¿no? Manser, Alda, y ahí hay como, de hecho, una unión, Manser-Alda, algo... Es un evento ciertamente interesante, aparte de bastante trágico. Y además, los protagonistas, que son Duna y Adarel, me cayeron muy bien. O sea, es lo típico de la chica que quiere cambiar el mundo y el príncipe que quiere evitar la guerra. Pero hay una buena compenetración entre ellos. O sea, me cayeron bastante bien. Al parecer, la manera en la que transcurría el libro original era bastante diferente a esta. Y, a ver, a mí me gusta bastante esta. Al parecer en la primera era como que se desarrollaba en una escuela. Aquí no... De hecho, no están las escuelas como tal, al parecer. Es algo que se menciona. Y aparte de los protagonistas, hay secundarios como por ejemplo Aya, que es la madre de Duna. Y también Sir Jerick, este pequeño personaje secundario que me ganó el corazón un poco. Además de que el libro tiene unos cuantos buenos giros de trama, sobre todo con el del dragón, ¿no? Tiene bastante que ver, de hecho, esta portada con el principal giro de la trama. Y además que con ese giro en específico, de nuevo, vuelve a recordarme a las historias de cuentos de hadas. Sin embargo, hay unas cuantas cosas que a mí no me llegaron a convencer del todo, y esta es la parte de el más y el menos. Y para empezar, son los sentimentalistas, la gente con poderes. Y es que no me queda muy claro cómo es que acaban adquiriendo esos poderes. Sí, se detalla un poco en el libro, pero para mí no lo suficiente y acaba siendo un poco lío. Además de que parece muy sacado del azar sus poderes, es como dependiendo de lo que te toque, pues es lo que tienes y ya está. Aparte de que me habréis visto dudar un poco con lo de las poesías y las musas, no sé si me llega a convencer del todo porque parece también un poco estúpido, ¿sabes? O sea, si la poesía tiene el secreto para derrocar al reino, ¿por qué diablo lo escribes en primer lugar? O sea, te vas a fastidiar por completo el reino entero si alguien lo descubre antes que el propio príncipe, porque claro, el príncipe es quien tiene que desentrañar la poesía de su propio reino. ¡Qué demonios! Pero ya dejando de lado esos puntillos, vamos con uno de los pocos negativos que tengo. Y es que el principal quizás sea simplemente yo, pero es que se nota muchísimo cuando acaba el primer libro original y empieza el segundo. Y es que literal, aquí el principio del segundo libro es libro 3 porque se divide en 3 partes. Y esa nueva parte empieza con un érase una vez. Entonces a mí me sacó un poco de la lectura, la inmersión se disipó porque, aquí es donde empezaría el siguiente libro. O sea, quizá hubiera sido mejor empezarlo de otra manera. Aparte de que, como empieza en el segundo, pues ya es parte de la trama del segundo que entra aquí y por lo tanto esta sinopsis como que no es suficiente. Debería haber añadido algo más. Y por último ya serían algunos de los otros personajes secundarios que a mí me parecieron que no me convencieron. Me parecieron algo olvidables. Por ejemplo, Dimitri. Es más o menos el villano principal y se me hace muy genérico. O sea, el típico hermano que no tiene el poder y que está celoso de que su otro hermano haya llegado al trono. Es como, pues ok. Y luego están también estas asesinas del humo, que no me disgusta el trasfondo que tienen, porque vienen de parte de otro reino que tenían también otra hermana. Bueno, es que es lo mismo que Dimitri, pero me gustó más lo que se hizo con la hermana que se acabó en el reino y con ese hermano suyo que tiene que... quien fue quien la protegió de las otras hermanas que querían acabar con ella, por celos obviamente, eso me gustó más. Pero en sí no diría que no a que le dieseis una oportunidad, siento que es una buena historia
Y además, como son 2 libros, tengo el segundo ahí, La maldición de las musas, obviamente me lo voy a leer, además de que no me cuesta nada. Está bien narrado, o sea, a pesar de las cosas que no me acabaron gustando y que hay cosas que se podrían haber mejorado incluso, o sea, esto es prácticamente una reescritura, se podrían haber hecho más énfasis en otras partes, y además de que casi se me olvida esto, si bien el mundo tiene mucho detalle, a veces se pasa, o sea, no hace falta que me des tanto detalle, porque al final ¿eso de qué me va a servir en la trama? No me va a servir de mucho. Hay una parte en la que van caminando los protagonistas y de repente te pone pedazo parrafazo de la historia de un reino. Y es como, ¿a mí qué me cuentas? Acaba haciéndose bastante bola y termina aburriendo un poco. Pero me siguió gustando. Creo que si os mola el rollo cuento de hadas y ese ambiente fantasioso de cuentos de Disney, de las películas de Disney, esto puede gustar bastante. Y, por lo tanto, al primer volumen le doy 3 estrellas y media de 5. Y ese fue el vídeo. Recordad, podéis suscribiros al canal, dejar un comentario, darle like al vídeo, compartir también el vídeo, me haría un favor, porque así el vídeo tiene más relevancia. También, de nuevo, seguidme en mis redes sociales de Instagram y Threads. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en la siguiente reseña. Chao.